para Aries, observar la luna nueva. Y esta, por ejemplo, es una luna nueva que le corresponde a Aries en la casa 8. Bueno, Aries, si tienes esta lunación, si tú eres de signo ascendente en Aries, Sol en Aries, sobre todo estos dos, ustedes son los más intensos del zodiaco con esta luna nueva. Es decir, es como si esta luna nueva fuera diseñada específicamente para que ustedes eh, suelten y hagan un trasteo, hagan una mudanza. El grado 28 de Escorpio exige mudarse, exige el cambio de piel. Y como a ustedes les corresponde en la casa 8, con mayor razón, es limpiar los trastes del ayer. Mm. Imagínate que hubo una fiesta, ¿no, Aries? Imagínate que hiciste una fiesta ayer y esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio te pide eh, limpiar, sacar. Ahora vamos a quitar las serpentinas, ahora vamos a, a decorar nuevamente, vamos a volver a reorganizar. Eso es lo que también pide Mercurio en esta luna nueva para Aries. Es la gran oportunidad de depurarse y de al mismo tiempo, recuerden que las lunas nuevas es donde nosotros sembramos. La luna nueva es donde nosotros empezamos una nueva ideología, una nueva manera de pensar. Yo creo que Aries ha tenido un año muy difícil. La mayoría de ascendentes en Aries o de soles en Aries han tenido retos este 2025. Esto lo podemos ver a estas alturas, de que este 20 de noviembre estemos celebrando una luna nueva allí. Pues le está diciendo a Aries, llegó el momento de enterrar verdaderamente y de soltar muchos procesos que fueron críticos en el ayer, que pasaron, que fueron difíciles de asociar. Entonces yo creo que aquí la mejor opción que tiene Aries y lo mejor que le puede pasar a un Aries es renunciar, renunciar, mudarse, trastearse, correrse de lugar, irse de un sitio para otro, generar ese proceso de decir me voy de aquí, me desplazo para allá, me muevo de un sitio a otro y ese movimiento, esa metamorfosis o ese ave fénix que está saliendo del grado 28 pide otro lugar, pide otra zona, muy posiblemente algún grupo de parejas o también que sea muy contundente, sobre todo por Saturno, que está patrocinando la luna nueva, en decir, hasta aquí va esta situación. Aries es un signo que no le queda difícil cortar, y sobre todo en el 2026, ascendentes en Aries y soles en Aries les va a quedar muy fácil decir, no, esto no voy, a esto sí, a esto no. Aries puede llegar a ser muy cortante, pues no en vano es el signo que corta por aquello de Marte. Entonces esta luna nueva le está facilitando a Aries, es una facilidad de poder cortar con procesos incluso de la casa 4, patrocinio que le hace Júpiter, poder cortar y renunciar a ciertos procesos y limpiarse emocionalmente, enterrar y junto con ello pueden moverse cosas físicas, como por ejemplo el hogar, moverse cosas de trabajo, airear las cosas de la vida, cambiar las cosas de un sitio para otro, moverlas, hacer esta parte del aseo. Cuando decimos vamos a hacer aseo, esa luna nueva para Aries está haciendo, voy a hacer aseo, voy a cambiar, voy a reemplazar, voy a lavar, hago esa depuración y hago todo ese proceso y a través de esa sensación de mover cosas en el afuera, también la psique se va limpiando y voy sacando algo que se llama creatividad. En ese grado 28 para Aries, inmigración a la casa 9, que se conecta mucho con la filosofía y las nuevas tendencias, pues qué mejor momento Aries para que lo hagas a través de esta luna nueva que vamos a tener esta semana 20 de noviembre y te entregues a ese proceso de renuncia, que así como se ve es tan fluido que es muy normal que muchas personas de signo, en este caso de signo Aries, pues estén viviendo esto, ¿no? Muy normal que estén viviendo este proceso de enterrar o este proceso de sacar cosas que ya no tienen nada que ver o que ya llegaron sencillamente a su cúspide, ya llegaron a su momento y en este caso necesitan ser cambiadas, necesitan ser reestructuradas o diseñadas de una manera distinta. Es una luna nueva muy analgésica. Yo creo que aquí le viene bien también a Aries diferenciar entre la casa 8 y la casa 9,
Diferenciar aquellos procesos traumáticos para no cobrarle cosas a Aries, que Aries tiende muchas veces a accionar primero y después a pensar. Entonces, invertir ese proceso de darse en permiso de analizar primero y después tomar una decisión. Eso es lo que pide Mercurio Casimi en esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio para ustedes, Aries, en la casa 8. Si eres de signo Aries o eres de ascendente en Aries, muy atento a qué es lo que debes estar cerrando y con mucha fluidez. Y si estás en este momento de tu vida cerrando o una relación o haciendo un cambio, pues excelente, genial. Aún con Mercurio retro y todo lo que quieras, les va a venir muy bien. Aprovecho para que ustedes comenten los que sean ascendentes en Aries o Sol en Aries. Este es el momento donde me cuenten en qué están. Déjenme los leo para leerlos en qué están. Qué tanto están sintiendo y qué tanto están conectando con esa luna. ¿Hasta dónde están viviendo ese proceso lunar ustedes? A veces, cuando la luna es tan intensa, a veces no se necesita que pase mucho tiempo, ¿sabes? A veces desde antes ya se está haciendo el proceso. Entonces también es muy normal que ustedes ya lo estén viviendo o ya estén modificando o estén cambiando cosas, ¿no? De sus vidas y demás. A veces no se requiere como que, ay, que llegue el momento exacto de la luna porque si no, no va a pasar nada. No, a veces desde antes ya se empieza a percibir los cambios o ya ustedes los van a empezar a tener. Gracias, Maisa. Un abrazo por tu contribución, Maisa. Mira, Maisa hizo ahí una donación. Gracias, Maisa en YouTube. Gracias por tu donación. Bueno, vámonos con Tauro. Vamos a mirar para Tauro cómo viene esta luna, cómo se debe preparar